Pero bueno, contá un poquito, Joaquín, lo que vos haces. Así se entiende un Eh, poco. sí, yo trabajo en Game un estudio de videojuegos, hace 7 años. Empecé más como programador y ahora estoy más director de videojuegos, digamos. Eh, y hacemos videojuegos actualmente más que nada de celulares, pero también hicimos un videojuego para Steam, para computadoras. También hacemos juegos para eventos, juegos publicitarios, hacemos de todo tipo. Y también hacemos mucho animación dedicada a juegos y también publicidad y eso. Eh, ¿Cómo se dice? Ah, hay preguntas. Eh, bueno, uno de los juegos como el más conocidito, entre comillas, que tenemos se llama, ahí lo pongo en el chat, porque lo preguntas. Eh, Después, hace poco, hace unos meses sacamos otro No, juego. como esto está siendo grabado, vamos a aclarar porque el chat no lo voy a grabar. Juanito se llama el juego. Ah, sí, Juanito es enorme. Bueno, después tenemos otro que sacamos de poco que se llama Litquila, que ese es más para un cliente. Eh, pero bueno, cualquier duda que tengan del mundo de los videojuegos me pueden preguntar, del mundo de los videojuegos en Argentina, en la industria. A mí generalmente me gusta eh, dar una clase contando un poco de cómo es la industria argentina y preguntar a cada uno si le interesa meterse, si le interesa trabajar en videojuegos, porque es una rama más de la multimedia y muchas veces no se cree que se pueden hacer videojuegos en Argentina o se piensa que es como algo muy lejano o que acá no hay industria. Y nada, me gusta contar que sí es algo posible, sobre todo porque cuando yo estaba cursando la carrera no estaba seguro si existía en Argentina y me hubiera gustado tal vez nada, saber que me podía meter, que podía ir a un montón de eventos que hay, conocer gente y que si a alguno le interesa es posible. Creo que por la cantidad de alumnos no da a preguntar eh, uno por uno porque vamos a estar un montón de tiempo que le va a quitar a la teórica. Pero bueno, después me pueden escribir si les interesa, no tengo ningún problema. Eh, Empezamos con la teórica. Sí, 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 dale, dale, arranca. Bueno, acá están viendo la pantalla que dice herencia y polimorfismo. Sí. Sí, bien. Bueno, vamos a ver un ejemplo eh, bastante sencillo de cómo hacer un mini Mario Bros. En Processing, algo muy sencillo. Y para aprovechar esto, no sé si ya vieron herencia en la clase, No, no vieron. ¿no? Ok. Bueno, voy a explicar un poquito qué es el concepto. Eh, ajá. Bueno, básicamente cuando creamos una clase, podemos tener clases que hereden parámetros de las clases padres. Entonces, podemos tener una clase padre que es la principal, que tiene métodos y tiene parámetros. Y después tenemos las clases hijas, que tienen los mismos métodos y parámetros que las clases padre, pero con algunas diferencias. Y incluso podemos tener clases nietas y así al infinito. Esto es muy útil en programación orientada a objetos de todo tipo, pero bueno, lo voy a explicar ahora para videojuegos porque se usa muchísimo. Eh, Como el ejemplo más básico que se suele dar cuando se explica es el de un vehículo. Justo vino Ana María, ¿no? ¿Se llama? ¿Cómo? No, había un mic abierto, Joaquín. Ah, ok. Eh, Podemos tener, por ejemplo, una clase vehículo y podemos tener las clases coche, moto, bus, podemos tener un montón más que derivan de vehículo. Entonces, tal vez vehículo tiene un parámetro que es cantidad de personas que pueden ir dentro de ese vehículo. Entonces, en moto ese parámetro va a valer 2, en autobús puede valer, no sé, 40 y en coche 4, 5. Acá podemos tener un ejemplo un poco más concreto. Eh, Tenemos la clase padre vehículo, que tiene estos parámetros, matrícula, modelo, potencia, y unos métodos, get matrícula, get modelo, get potencia. Y tenemos
taxi, que va a tener todos estos métodos y parámetros, y autobús, que también va a tener todos estos, pero cada uno de estos va a tener algunos parámetros y métodos que son específicos de esa clase. Entonces, taxi, podemos tener un número de licencia, que un autobús no necesita un número de licencia, y en cambio un autobús tenemos número de plazas, que un taxi no va a necesitar. Entonces, estos van a ser los campos específicos y los métodos específicos de las clases hijo. Estas clases se dice que heredan del padre. Por eso de ahí viene el uso de la palabra herencia. Acá podemos ver un ejemplo muy sencillo en processing. Si tenemos una clase vehículo que tiene de parámetros, por ejemplo, la matrícula, la cantidad de ruedas y la posición en X, cuando llamamos al constructor de vehículo, hacemos un print de la cantidad de ruedas que tenemos, y después tenemos un método que es avanzar, que avanzar básicamente avanza la posición en X en 1. Después vamos a tener, por ejemplo, taxi, que extiende, acá es una nueva palabra de programación que se usa cuando queremos hacer herencia, extends, vehículo. Entonces, taxi es hijo de vehículo. Pero taxi tiene este nuevo parámetro, que es número de licencia. Entonces, taxi, cuando lo llamamos, le ponemos que la cantidad de ruedas sea 4, y después llamamos a una nueva palabra, un nuevo keyword, que se utiliza en herencia, que es super. Super no tiene que ver con superhéroes, sino que es llamar a el constructor del padre. Entonces, si nosotros decimos super en processing, estaríamos llamando a vehículo. Entonces, acá hacemos super y te va a printear la cantidad de ruedas. Entonces, si es un taxi, va a printear cantidad de ruedas 4. ¿Hasta ahí se entiende o fui demasiado rápido? No sé, tomo el silencio como que sí. Dicen que sí, sí, sí. Ok. Ah, yo no puedo ver el chat acá. Y yo te puedo, yo te Ok. Bien. Y después tenemos asignar licencia, que es un nuevo método que solamente tiene el taxi. Entonces acá le ponemos número de licencia igual a el número que tiene el parámetro. Y otro ejemplo introduce otro concepto dentro de herencia que se llama polimorfismo, que es cuando reemplazamos una función del padre. Entonces, acá tenemos una clase moto, que también extiende a vehículo. En moto, cantidad de ruedas va a ser 2, o sea que el print del constructor te va a dar cantidad de ruedas 2. Y después tenemos una función que es avanzar, que avanzar, en vez de hacer posición, acá se me escapó un int número, este parámetro no va. Avanzar, en vez de hacer posición más, va a ser posición más igual 2, porque la moto va más rápido que un vehículo común, por ejemplo. Entonces acá, cuando yo llamo, no sé, creo mi moto, y llamo moto.avanzar, va a llamar al parámetro de la moto y no al parámetro del vehículo, porque se está reemplazando este método está reemplazando a este. Este ya desaparece, digamos. Eso se llama polimorfismo, cuando cambiamos lo que hace un método en una clase hijo respecto a lo que hace la clase padre, digamos. En la librería de física, no sé si vieron los videos de física de YouTube, pero bueno, yo mostré este gráfico en los videos, que básicamente te cuenta que en física tenemos un F-body, que es el objeto de física más básico, que es un cuerpo vacío, y después tenemos todos los hijos de F-body que se construyen con los mismos parámetros base, digamos, como la línea, el cuadrado, el círculo, el polígono, el blob y, bueno, y el compuesto. Entonces todos estos van a tener los parámetros básicos más parámetros propios. Por ejemplo, un círculo puede tener diámetro que un Fbox no. Y así, no sé, Fblock va a tener un montón más de parámetros porque es mucho más complejo, igual que un compound.
Y lo mismo pasa con los joints de física, que tenemos los joints básicos, y después tenemos diferentes joints para hacer diferentes funciones, y todos heredan del padre joint, F-joint. E incluso Processing, que está basado en Java, tenemos todo lo que está hecho que ya viene con el lenguaje, por dentro también está hecho por herencia, por más que nosotros no lo sepamos. Entonces tenemos, por ejemplo, la clase objeto, que de la clase objeto sale los booleanos, los caracteres, los números y otras más. Y después de la clase número salen un montón de subclases que ya conocemos, como el double, el float, long y el int, que son los que más se suelen usar. Bueno, esto fue un PowerPoint bien cortito. Vamos a ver el ejemplo del Mario Bros. Les voy a mostrar primero qué es lo último que vamos a terminar haciendo. Si llegamos con el tiempo, yo creo que no vamos a llegar con todos los sketches, pero más o menos voy a intentar explicar todo. Y después igual les mando los sketches para que los puedan revisar. Este sería como el sketch final. Empieza así. Apretamos Enter. Y podemos jugar con un Mario animado que salta. Puede recolectar monedas. Puede caer encima de los enemigos y matarlos. Puede empujar una caja, que eso del Mario Bros. Original no lo hacía, pero bueno. Vamos a darle un poco de física. Y... llegué justo. También podés perder si tocas un enemigo. Y podés volver a jugar. Y si llegás al tubo y coleccionaste todas las monedas, ganás. Bien sencillo. Pero bueno, vamos a ir parte por parte. ¿El tamaño de tipografía está bien ahí? Sí, sí, se lee perfecto. Ok. Bien. Bueno, acá tengo un ejemplo de processing de física bien vacío. Lo único que tengo es el mundo. Inicio la librería. Y agrego un background. Yo lo explico suponiendo que las bases de física ya están explicadas, digamos. Porque si no, no podríamos avanzar mucho. Pero bueno, igual cualquier cosa me detienen y lo puedo explicar bien rápido. Bueno, iniciamos la librería física, iniciamos el mundo y llamamos al step, que esto avanza un frame, el mundo de física, y dibuja nuestro mundo de física en pantalla. Le puse un fondo celeste por el Mario Bros. Vamos a empezar por crear las plataformas. Entonces vamos a crear una nueva clase que se llame plataforma. Y la forma como básica, común, que nosotros lo crearíamos, pondríamos class crearíamos un cuerpo que sea un fbody, llamaríamos al constructor, ya arreglo ese new. Bien, esto básicamente creamos un fbox y le pasamos el tamaño que queremos de ancho y de alto y creamos nuestro cuerpo de física. Podemos llamar una función inicializar. Esto también se podría hacer en el constructor, pero a mí me gusta tener métodos inicializar en los objetos porque
muchas veces, sobre todo en videojuegos, por ejemplo, no sé, tenemos un enemigo que muere, pero después queremos revivirlo, o creamos una bala y después queremos volver a usar esa bala sin crear un nuevo objeto, simplemente llamamos a la función inicializar y inicializa todos los parámetros. Inicializar vamos a pasarle una X y una Y. Y vamos a cuerpo, set position, XY. Le podemos, al cuerpo también le podemos poner un nombre. Y como es una plataforma no queremos que se mueva, así que le vamos a poner que sea estática. Bueno, vamos a crear nuestro objeto. Lo voy a copiar para que sea un poco más rápido. Entonces creamos nuestra plataforma piso, le ponemos un ancho, un alto, la inicializamos en una posición X e Y y lo añadimos al mundo. Pero acá añadimos piso.cuerpo, o sea, añadimos el objeto fbox dentro de nuestra clase plataforma. Entonces acá tenemos una plataforma. Está estática, pero la puedo mover con el mouse. O sea, no se cae por gravedad, pero bueno, no le saqué que no se pueda mover por mouse. Le podríamos agregar, si quisiéramos, cuerpo.setGravable false, y entonces ya no podemos mover la plataforma con el mouse. Joaquín, Sí, adelanto obviamente, pero te pregunto, ¿por qué le pones nombre a la plataforma? Adelantarle a los chicos para que sepan hacia dónde apunta esa cuestión. sí, es para cuando hagamos las colisiones entre los objetos, necesitamos poder diferenciar a los objetos entre sí, y la forma más fácil de diferenciarlos es comparar sus nombres. Ahora en breve lo vamos a ver. Pero bueno, esta sería como la forma más común o básica que nosotros haríamos para crear una plataforma. Ahora, ¿qué pasa si queremos hacer esto usando herencia? Entonces, si queremos usar herencia, primero tenemos que decir que plataforma extends fbox. Entonces acá estamos creando un objeto nuestro que extiende a un objeto de la librería de processing. O sea que ahora plataforma es un hijo de fbox. ¿Esto se entiende? Lo que hace esto es que ya no vamos a necesitar tener un cuerpo, porque la misma plataforma va a ser el cuerpo, la misma plataforma va a ser el fbox. Entonces no tenemos que agregarle un fbox acá, esto lo podemos borrar. Y acá ya no tenemos este cuerpo, entonces acá lo que tenemos que llamar es a la misma función que les dije antes, que es super. Super básicamente llama al new fbox, llama al constructor de fbox, porque fbox es el padre de plataforma. Lo mismo acá, ya no tenemos que llamar cuerpo, sino que llamamos directamente setPosition, setStatic, setGravable, porque este mismo objeto de esta clase es un fbox. Entonces el fbox punto ya no es necesario. ¿Hasta ahí se entiende? O más fácil, si no se entiende, dígamelo, que es más fácil que preguntar si se entiende. Entonces acá, como ya no tenemos cuerpo, al mundo agregamos directamente nuestro objeto piso. Recuerden, nuestro objeto piso ahora es un fbox. Entonces, si lo agregamos al mundo así directamente, ya debería funcionar. Bien, se agregó igual. Entonces estamos haciendo lo mismo, pero usando herencia. Esto, en este caso, no estamos viendo como una super diferencia de, wow, qué conveniente es usar herencia. Pero sí podemos ver que es un poco más limpio el código porque no tenemos que estar creando ese objeto cuerpo y estar llamándolo. E incluso acá no tenemos que estar llamando a piso.cuerpo, que es un poco molesto, sino directamente llamamos a piso. Y generalmente en videojuegos y en otros lenguajes de programación, cada vez que uno crea un elemento en un juego, básicamente crea una clase de eso. Y esa clase seguramente sea un hijo de otra clase y tenga otros hijos.
Entonces, es bastante útil tener esto en cuenta. Vamos a crear un array de plataformas. Creamos un array list de plataformas. Y vamos a... Acá inicializamos nuestro array list. Y dentro de un for vamos creando nuestras plataformas, sumándole la posición en X y la posición en Y. Este cálculo no importa ahora, no viene al cuento. Y después tenemos nuestra plataforma piso, que ahora estaba en el medio de la pantalla, vamos a pasarla abajo de la pantalla. Entonces, si yo hago play acá, pueden ver que tenemos nuestra plataforma del piso acá, y nuestras plataformas donde va a ir saltando nuestro personaje. ¿Okay? Como las creé en un array, básicamente les voy sumando un poco de posición en X y un poco de posición en Y en cada iteración del for, y se genera esta escalera. Ahora vamos a crear otra clase que sea obstáculo. Podemos básicamente copiar lo mismo que hicimos en plataforma, cambiarle el nombre, y ponerle de nombre caja. Y por ahora esto vamos a dejarlo igual, pero cuando las creamos vamos a pasarle unas dimensiones más chicas, vamos a pasarle unas dimensiones de una caja. Entonces, vamos a crear nuestra caja acá. Bien, como le pusimos que sea estático, no está cayendo. Entonces, si nosotros queremos que reaccione a la física, le podemos poner false, y ahí nuestra caja cae. Incluso si le pongo que pueda ser grabable, podemos ver que ya está interactuando con los otros objetos de física. E incluso se puede ir y no la recuperamos nunca más. Para recuperarla podemos hacer un set. Para que no se pueda ir, podemos poner world.setEdges. Esto nos genera estos bordes negros acá, que hace que los objetos de física no puedan salir. Y estos objetos no son nada más que 4 Fbox alargados puestos en los bordes. No es algo muy misterioso que haga la clase de física. De hecho, nosotros podemos pedirle esos bordes y los podemos modificar. Por ejemplo, podemos modificar su color. Si acá vamos a ponerle el mismo color del fondo, así no se ven. Así que vamos a ponerle... ahí está. Poniéndole un color, ya están los bordes, pero no los vemos. Y bueno, y ahora vamos a lo más importante, que es crear nuestro personaje. Vamos a crear una nueva tab de vuelta. Personaje. Y también vamos a inicializarlo bien sencillo, como hicimos con nuestras clases anteriores. Creamos el personaje, hacemos que extienda a Fbox, llevamos un constructor que también determina el ancho y el alto, y un método inicializar que hace básicamente lo mismo. Le pone de nombre personaje, le pone una posición, acá le ponemos algunas variables de física como la fricción, el damping, la restitution, que es para el rebote, y también le ponemos set rotatable false para que nuestro objeto no pueda rotar, por más que se choque con cosas. Porque nosotros queremos que el Mario Bros esté siempre recto, siempre parado, digamos.
Qué es el dumping, Joaquín? Dumping. A ver, lo podemos probar. Espera que agrego el personaje. Restitution es el nivel de rebote, ¿no? Sí. Y bueno, y fricción como suena. A veces son medios confusos en Box2D cómo interaccionan estas cosas. Como vamos a crear nuestro personaje y le vamos a poner Mario, y vamos a agregarlo. Ahí podemos ver que casi no rebotó, si nosotros le ponemos... A ver, ahí ya rebota un montón más. Vamos a probar el dumping. En este momento se me vino la nube a la cabeza. Como que rebotó menos. Podemos igual usar la documentación de física. Me parece que tiene que ver con la frecuencia con la que trabaja el tema del rebote. Pero igual tampoco tiene sentido que sigamos deteniendo en no te da problema. Sigamos. Bueno, si no después me fijo y les digo. Era una pregunta. Pero bueno, igual es buena, no está mal acostumbrarse a usar la librería de física. Yo creo que en la documentación, perdón, en los videos de YouTube la mostré bastante. Y nada, acá podemos ver, por ejemplo, podemos entrar a fbody y buscar todos los parámetros, podemos buscar dumping. Dumping of the rotation. Bueno, no está muy explicada esa parte. Está bien, pero es un parámetro de la rotación, evidentemente. No, ese era para set angular damping. Acá set damping, the damping constantly reduces the translation body of the velocity of the body. Sí, Okay, tiene que ver con la velocidad, tiene que ver con la velocidad en el mundo, la velocidad de los objetos. Cómo el mundo maneja la velocidad de los objetos. claro, es casi como una fricción según esto. Como que la velocidad de los objetos se va achicando en cada segundo según el valor de damping. Por eso creo que era cuando le puse más damping rebotó menos. Si le ponemos mucho menos, mucho más, vamos a ver qué pasa. Ok. Ahora sí. Ok. Bueno, ya podemos ver que afecta la velocidad efectivamente. Acá me Bien. están diciendo en el chat, bueno, Maxi dice sigue las leyes de la termodinámica. Fabio Quintero dice como fricción con el aire. Julián Álvarez dice es como la fuerza que recibe en su movimiento tipo presión del aire, creo. Ok, sí. En el espacio como que no hay, se va al infinito. Está bien. Es como sí, es como la presencia del aire se ve y la presión del aire en el movimiento, por lo que están diciendo. Claro, yo por eso le debo haber puesto 0 para que el personaje no sea afectado por el aire tan así. Pero igual, estos parámetros se pueden ir tocando y se pueden ir mejorando. Pero está bueno igual la costumbre de cuando uno no sabe mirar acá, incluso pones Box2D, porque la librería de física está basada en Box2D de Java y hay cientos tutoriales de Box2D y básicamente es lo mismo que Processing con los mismos nombres, así que. Mi experiencia, no sé cómo es la tuya en líneas generales con las librerías de física, es que tiene mucho que ver con lo empírico, ¿no? De ir probando los parámetros hasta que encontrás el comportamiento que vos estás buscando. Sí, por eso también como que me costaba responderte, porque yo cuando lo voy haciendo lo voy probando mucho. Bueno, entonces acá creamos nuestro personaje básico, pero todavía no lo podemos controlar. ¿Cómo hacemos para mover un personaje con el teclado? Hay muchas maneras. Yo lo que voy a usar es como lo que más suelo usar yo cuando hago videojuegos, que es setear los inputs como variables booleanas. Básicamente, lo que se dice usar flags, usar banderas. Entonces, las flags están prendidas o están apagadas. Entonces, en vez de acá mismo, en una función actualizar acá, preguntar si el mouse press o si el key press es igual a, yo qué sé, esto te puede dar como problemas. Entonces es mejor
usar booleanos y estos booleanos modificarlos por afuera. Entonces, creo unos booleanos que es si está la tecla de la izquierda presionada, si está la tecla de la derecha presionada, si está arriba presionado, y también un booleano para saber si el personaje puede saltar, porque no queremos que saltes en el aire, solamente queremos que puedas saltar si estás pisando una plataforma. Así que eso ya vamos a ver cómo se hace. Para empezar, inicializo todos estos booleanos como false. Y vamos a agregar en nuestro sketch principal, después del draw, vamos a crear nuestro key press y nuestro key release. Y básicamente, esto lo copio y lo pego también para ser más rápido. Si presionamos la tecla A, izquierda presionada va a ser true, y cuando soltamos esa tecla va a ser false. Entonces, de esta manera, dentro de nuestro personaje no manejamos el key press ni key release, manejamos las banderas, o flags en inglés, no sé, nunca lo escuché en español, pero bueno, eso es bastante importante, como compartimizar eso, digamos. De hecho, en realidad acá podríamos hacer, esto lo podríamos poner en una función que sea presionó izquierda, en vez de asignar el booleano acá mismo para ser un poco más amigables con los objetos, pero bueno, para este ejemplo es lo mismo. Bien. Y ahora vamos a crear nuestro método actualizar en el personaje. Y este método es de las cosas más importantes que vamos a ver en este ejemplo. Básicamente empieza muy sencillo, después lo vamos a ir complejizando un montón. Si izquierda está presionado, seteamos el velocity en X a menos 90. Esto en realidad lo podríamos poner en una variable, sería lo más correcto. Emiliano me va a retar. Y acá en Y le pasamos el get velocity. Esto, ¿qué es lo que hace? Es, le pasa la misma velocidad que ya tiene este objeto en Y, cosa de que no cambie. Entonces, si vos estabas saltando y apretaste a la izquierda, no alterás la velocidad en Y, solamente alteramos la velocidad en X. De hecho, lo podemos pasar esto a una variable. Velocidad. Velocidad igual 90. Entonces acá le pasamos la velocidad. Y acá lo que hice es que si ninguno de los dos está presionado, setee la velocidad en X en 0. Vamos a ver este ejemplo. Entonces yo ahora no me está funcionando el was. A ver. Claro, nunca estoy llamando, la típica que siempre me pasa, nunca estoy llamando a este método actualizar. Si escuchan, un auto con un megáfono está pasando por mi barrio acá, buscando muebles. Bien, entonces ahora podemos movernos derecha a izquierda. Y cuando yo suelto, el personaje se queda quieto. Si nosotros comentáramos este renglón, de que la velocidad se resetea a 0, yo me muevo y dejo de apretar, pero el personaje se sigue deslizando hasta que pierde su velocidad. Pero eso generalmente, salvo que estemos en un nivel de hielo, no es lo que vamos a querer. A lo sumo podemos querer un poquito, pero no mucho. Entonces, esto lo vamos a dejar así. Y acá es lo que les decía que es bastante importante cuando trabajen con la librería de física. Siempre que quieran mover un objeto que se mueva por el usuario, es importante usar los parámetros de física como setVelocity, addForce, bueno, y otros que hay, pero no usar, esos dos principalmente, no usar setPosition para mover un objeto. Porque cuando usamos setPosition, no estamos moviendo un objeto
siguiendo las leyes de la física. Lo estamos teletransportando de una posición a otra, porque set position está hecho para ubicar los objetos por primera vez en el espacio. Entonces yo quiero ubicar el Mario Bros. En tal lugar, bien. Pero si yo cada frame hago set position, voy a estar teletransportando a ese personaje en cada frame. Es un error muy común que se ve siempre en todos los proyectos, y eso genera un montón de errores de física. Vamos a verlo. Vamos a hacer que el obstáculo sea estático para que no se mueva. Entonces, si yo ahora, por ejemplo, vengo moviéndome, me choco contra esta caja, ¿ven? Y no la puedo atravesar. Ahora, si yo, en vez de set velocity, usara, vamos a comentar esto, y vamos a poner set position get x, la posición actual de x, menos 10, metámosle, y la posición actual en y. Lo mismo podemos copiar acá, pero con un más. Entonces, si yo ahora lo muevo por posición, ven que todo parece que va bien, que lo podemos hacer. Pero si yo mantengo apretado acá, termina atravesando la caja, porque se está teletransportando y no está cumpliendo las leyes de la física. Entonces, ¿para qué usar un engine de física si no queremos respetar? Entonces, muchas veces pasa que, no sé, tenemos un juego con muchas, no sé, pelotas, un pelotero, y el usuario mueve una pelota, pero la pelota se está moviendo con set position, y entonces, nada, se ve que las otras pelotas no interactúan con esa pelota, porque no están recibiendo los impulsos de física, de velocidad, de contacto, de todo. Bien. Esto lo vamos a comentar y vamos a dejarlo en set velocity como tiene que ser. El otro método que les dije que se puede usar es add force, pero bueno, no vamos a llegar a verlo ahora. Perdón, ¿puedo interrumpir 2 segundos para preguntar algo? Sí. A mí, yo estuve probando y como que no me quedó muy claro, por ejemplo, la diferencia entre el add force y add impulse, por ejemplo. O sea, con el set velocity y todo eso sí, porque se nota como que tenés como, por ejemplo, si pones una tecla, tenés como que mantener para que efectúe la fuerza o el impulso, y en velocity como que se mueve todo el tiempo. Pero no me quedó muy claro en qué diferencia hay, por ejemplo, entre force e impulse. No me acuerdo ahora la diferencia, pero yo sí me acuerdo que siempre que usé la librería física terminé usando add force porque add impulse no me servía. A ver, add impulse. Añaden impulso en el centro. Add force. No sé bien cuál es la diferencia. El impulso ahí dice como que... no sé, o sea, por el nombre me suena que el impulso es como algo de instantáneo, mientras que la fuerza tal vez es algo más en el tiempo. Pero tendría que chequear. Está bien, gracias, Iván. No, está bien. Bien. Bien, ahora vamos a hacer que nuestro personaje pueda saltar. Vamos acá, en el mismo método de actualizar, vamos a agregar otro if, que básicamente, si estamos presionando la tecla hacia arriba y podemos saltar, vamos a setear una velocidad en i negativa, cosa que vaya para arriba el personaje. Y le vamos a decir que puede saltar es false, cosa de que no puedas saltar 2 veces seguidas para setear esta variable en false. ¿Y en qué momento seteamos esta variable en true para que pueda saltar? Porque actualmente si yo pongo play, por más que apriete la flechita para arriba no pasa nada. Lo vamos a hacer en el contacto entre dos objetos. Entonces acá
voy a agregar un método complejo que es contact started. Contact started ya estaba explicado también en los videos de física. Tenemos el body 1 y el body 2 que los obtenemos de este contacto. Y esto nos dice que estos dos objetos colisionaron. Entonces acá hago un if para preguntar el nombre, como había dicho Emiliano antes. Yo puedo preguntarle el nombre si se llama personaje y si el otro body se llama plataforma o se llama caja. Porque también queremos que pueda saltar nuestro personaje desde arriba de una caja. Pero esto no solo lo tenemos que preguntar cuando el body 1 es personaje y el body 2 es la plataforma o caja, sino que también lo tenemos que preguntar con un OR. Si, esto es lo mismo que si fuera un renglón gigante, ¿no? Pero lo pongo para que lo puedan leer, lo pongo acá. De hecho, le puedo poner un cosa ahí. Entonces preguntamos también si el body 2 también es personaje y los otros son plataforma o caja. Entonces, una vez que ya estamos dentro de este if, ya sabemos que tenemos una interacción entre un personaje y una plataforma / caja. Acá podemos preguntar la normal del contacto. Cuando se produce un contacto, tenemos como la dirección en la que se produjo ese contacto, y podemos preguntar, acá para este ejemplo muy sencillo, preguntamos si la normal en X es 0, o sea que el personaje está chocando desde arriba o desde abajo, pero no desde los costados. Y preguntamos también si la velocidad de nuestro Mario es mayor o igual a 0, o sea que nuestro personaje está cayendo. Entonces, si se dan todas esas cuestiones, entramos de vuelta a este if, entonces ya sabemos que nuestro personaje está cayendo y está colisionando con un objeto que es una plataforma o una caja desde arriba. Bien, y acá básicamente preguntamos si nuestro personaje es el body 1, nos fijamos que la normal en I, que la colisión en I se dé desde arriba, y ahora si nuestro personaje es el body 2, nos fijamos que la normal en I se dé desde arriba, pero como es el objeto 2, hay que invertirlo. O sea, en este caso tiene que ser menor a 0, en este caso tiene que ser mayor a 0. Y ahí le asignamos que nuestro personaje pueda saltar. Podemos hacer algunos prints acá para que se vea más fácil. Entonces, ahí está nuestro personaje que colisionó con el piso, y podemos ver que colisionó plataforma y personaje. La normal en X fue 0, porque colisionaron en el eje vertical, y la normal en Y fue menos 20. Y acá tenemos también la velocidad del personaje que fue bajando. Entonces, yo ahora, si aprieto para arriba, puedo saltar. Si vuelvo a apretar en el aire, no puedo saltar, hasta que no vuelva a tocar el piso. Y esta variable se pone en true. Y también puedo saltar desde arriba de una plataforma, porque recuerden que este objeto y el objeto del piso son los dos de tipo plataforma, o sea que los dos tienen name plataforma. Y la caja tiene nombre caja, que también está contemplado acá en el contact starter. Bien. Está como demasiado flotante el personaje, el salto del personaje, así que vamos a... Miren en el chat si podés explicar de vuelta ese if, esa cadena de if anidado. Sí. Bueno, primero, tenemos un contacto entre dos cuerpos, body 1 y body 2, pero no sabemos cuál es el personaje y cuál es otra cosa. Entonces, primero, en este if de acá, esto es un solo renglón que lo puse dividido en dos para que lo puedan leer acá, pero es lo mismo que si fuera esto así. ¿Esto se entiende? Para que no cause confusión. Eso es lo mismo, pero lo pongo así para que lo puedan leer más fácil. Entonces,
acá lo que preguntamos es, primero, si nuestro cuerpo 1 es un personaje, y después preguntamos, dentro de otro paréntesis, si el otro cuerpo, que no es el 1, que es el 2, si es una plataforma o es una caja. Después preguntamos lo mismo, pero lo único que cambiamos en el renglón de abajo es el 1 por 2 y el 2 por 1. Cosa de saber si este es el personaje y esta es la caja, o esta es la caja y este es el personaje. Bien. Después de eso, una vez que ya estamos dentro de este if, nos fijamos cómo se dio esa colisión. La colisión, este objeto contacto, nos devuelve la normal de esa colisión. La normal sería la dirección en la que se produce el choque. Claro, exacto. Entonces, la normal en X, cuando una colisión es, como en este caso, de arriba a abajo, pueden ver acá que la normal en X es 0. Ahora, si yo, por ejemplo, colisiono con esta pared de la plataforma, a ver si lo logro. No pensé que iba a tener un desafío de destreza. Bueno, ahí durante un segundo colisioné. Si ven acá, la normal en X me dio 20, 19,999. Esto es porque colisioné desde un costado. Y en cambio acá, la normal en Y me dio 0. Entonces, de hecho menos 0, que es rarísimo, pero bueno. Entonces, primero quiero saber si la colisión es vertical. Entonces pregunto la normal y además quiero saber si mi personaje está cayendo, porque no quiero que entrar a este if. Si la colisión es vertical, pero mi personaje está subiendo, por ejemplo, en este caso, ahí mi personaje está subiendo y chocó, pero yo no quiero. Quiero que sea cuando está cayendo. O sea que cuando la velocidad del personaje es menor o igual a 0. O sea, cuando la velocidad es 0 o es negativa. Bien. En ese caso, entro a esta parte de acá. Y acá vuelvo a preguntar de vuelta por el body 1 y el body 2. Estos dos ifs son exactamente iguales, pero lo único que cambia es que en este pregunto body 1 y en este pregunto body 2. Y en este, la normal y pregunto si es mayor a 0. Y en este pregunto si es menor a 0. Esto es porque, si es el body 2, cómo toma la normal es diferente, digamos. Tal vez lo de la normal es un poco complejo, y yo tampoco soy un experto en física. Pero por lo que está diciendo, de alguna forma la normal está medida desde body 1 hacia body 2. Entonces depende Claro, de cómo el contacto te devuelve esos dos objetos, si te devuelve primero uno o después el otro, es como tenés que mirar la división de la normal. exacto. Bien. Por eso nos fijamos cuál es el personaje en cada uno de los if. ¿Ahí se entendió mejor ahora? Yo creo que sí, avancemos. Bueno, acá le seteé el gravity para que no flote tanto, le puse una gravedad más fuerte, porque estaba saltando como demasiado y era medio incómodo. Bien, vamos a crear nuestros primeros enemigos. Y para hacerlo, vamos a nuestra clase obstáculo vamos a crear diferentes tipos de enemigos dentro de la clase obstáculo. Entonces algunos van a ser mortales y otros no. Si veíamos el ejemplo anterior, teníamos esas plantas que estaban quietas, que eran los que los tocabas y te mataban. Esos van a ser los mortales. Entonces, para ser más rápido, voy a reemplazar toda la clase. Pero pueden ver que sigue exactamente igual que antes, solo que le agregué un string que es el tipo,
Entonces, cuando creo este objeto, le digo qué tipo es, y guardo esta variable acá como parámetro. Y cuando inicializo, pregunto, si es una planta, le pongo set static true y le pongo el nombre planta. En cambio, si es una caja, le pongo de nombre caja y set static false y le pongo un poco de rebote también. Y después esto es lo mismo que ya teníamos de antes, la posición y que el objeto no se pueda rotar. Entonces ahora a mi caja le voy a tener que agregar que es un obstáculo de tipo caja. Bien, hasta ahora no cambió nada. Pero vamos a agregar nuestras plantas. Vamos a crear un obstáculo planta 1 y planta 2. Y acá al lado de la caja vamos a inicializar nuestras plantas. Y le ponemos una posición en base a la posición de las plataformas, pero no le hagan caso a este renglón, no es para perder el tiempo con eso. Básicamente le puse que se coloque acá encima de la plataforma. Bien. Yo por ahora puedo tocar las plantas, no pasa nada. Ahora vamos a hacer que estas plantas sean mortales. Para esto vamos a ir a nuestro personaje y vamos a agregar una nueva flag, una nueva bandera. Esto también lo podríamos hacer tal vez con una máquina de estados, pero como no se va a complejizar mucho más, lo vamos a hacer con una bandera. Bandera yo le llamo muchas veces a las variables booleanas cuando cumplen como una función muy básica dentro de la clase. Vamos a poner vivo, básicamente si este personaje está vivo o no. Vamos a hacer que cuando lo inicializo, vivo sea true. Y vamos a hacer que todo esto que está dentro de actualizar solamente se haga si vivo es true. ¿Ok? Entonces vamos a ir acá al final. Control T para acomodarlo, que se vea más prolijo. Entonces, todo esto solamente lo va a hacer si estoy vivo. Y ahora vamos a hacer que nuestro personaje pueda morir. Así que vamos a crear una función nueva, acá al final, que sea matar, vivo igual false. Bien básico. Y ahora vamos a ir de vuelta a nuestro contact started. Y al final de todo, del contact started, vamos a crear un nuevo if, que de vuelta, este nuevo if, de vuelta pregunta por el body 1 arriba y por el body 2 abajo, pero esta vez pregunta si la interacción es entre un personaje y una planta. Antes estábamos preguntando si era entre un personaje y una plataforma o una caja. Bien, si tenemos efectivamente una interacción entre un personaje y una planta, no importa si la tocamos desde arriba, desde abajo, desde el costado, Mario.vivo, y el personaje está vivo, perdón, lo matamos, o sea que ponemos que ya no está más vivo, y lo removemos del mundo. Bien, esta parte es bien básica. No funcionó. Que me puedo haber salteado. Vamos a hacer unos prints. A ver dónde está el error. Ok, no está entrando. Pero vamos, estos prints de acá arriba están confundiendo. Así que vamos a sacarlos. No está entrando en este if. Tienen de nombre planta. Sí.
Está entrando en la colisión, obviamente. Sí, porque estaba haciendo los otros prints. Y entonces Eh, ahí los nombres, fíjate qué nombre está devolviendo por ahí, porque ¿por qué no está respondiendo ese condicional quizás? Dale, vamos a ver. Fíjate que planta en la segunda parte le pusiste un espacio adelante, en el condicional. Mira. Ahí está. Gracias. Bien. Este print ya lo podemos ocultar. Bien, ahí ya vimos que el personaje se destruye cuando tocamos una planta. Pero no es muy emocionante, como que morimos y no pasa nada, así que vamos a crear un cartelito que te diga si moriste. Vamos a poner un string, cartel. Esto vamos a llamar un tamaño de texto de 50, lo vamos a alinear el texto en el centro y vamos a inicializar cartel vacío. Y al final del draw vamos a dibujar en cada frame nuestro cartel. Como ahora va a estar vacío, no va a mostrar absolutamente nada. Pero vamos a hacer que cuando pierdas, acá, cartel igual perdiste. Incluso podríamos hacerlo un poco más prolijo. Bien, perdiste. Y podríamos tal vez crear una función, ¿no? Que llame ahí a cartel perdiste. Bien. Ahora vamos a hacer una meta para que el personaje pueda ganar. Para ser rápido y no crear otra nueva clase, vamos a hacer acá dentro de obstáculo, por más que técnicamente no es un obstáculo, vamos a crear un nuevo if acá, que si el tipo es tubo, que es el tubito del Mario Bros, set name tubo, set static true, vamos a crear acá nuestro obstáculo tubo. Y vamos a inicializarlo. Entonces acá ya lo tenemos. Es este cuadradito que se ve acá arriba. Bien. De vuelta tenemos que volver al contact started y hacer que si nuestro personaje colisiona contra este tubo, nos salte un cartel de ganaste. Entonces acá debajo de esto que hicimos con las plantas, agregamos otro if. Vamos a tal vez poner acá un separador que sea tubo. Y acá un separador que sea plantas. Bien. Acá hacemos de vuelta lo mismo, preguntamos si la colisión es entre un tubo y un personaje. De vuelta preguntamos la normal para saber si el personaje está colisionando desde arriba. Esto es exactamente lo mismo que hicimos con las plataformas, solo que llamamos a ganaste. Vamos a crear void ganaste. Así lo hacemos un poco más prolijo. De hecho, todo esto podría estar ahí. Entonces, llamo a ganaste. Bien. Y incluso perdiste, podemos hacer lo mismo. Nunca había llamado al método perdiste igual. O sí. Perder, perdón.
ganar. Los métodos tienen que estar en infinitivo. Bien. A ver si tengo la destreza de llegar hasta el final. ¡Ah, no! Bueno, aparece un cartel de ganaste. Se los prometo. Vamos a ver cómo agregar imágenes. Esto, si vieron los ejemplos de YouTube, hay un método que es básicamente attach image, y ahí tenemos que pasarle un load image de una imagen. Yo acá ya tengo un montón de imágenes puestas. Tengo esta para el tubo, la planta, las plataformas. Para el personaje, la animación la vamos a ver después, igual que las monedas, los enemigos. Vamos a agregar la imagen de la planta. La imagen del tubo. Vamos a ver cómo queda esto. Lo puse mal. Ok. La imagen es recomendable que tenga el mismo tamaño que el objeto de física. Es lo más recomendable. Cosa de que no tengan problemas. Bien. Tal vez le hice demasiado difícil el juego. Una cosa más. Esta lo saqué del sprite sheet de Mario Bros, que me lo bajé de internet. Se consiguen muchos sprite sheets de videojuegos en internet. No lo vamos a comercializar esto, así que es legal. Bien. Nuestra plataforma. Recuerden que nosotros tenemos tanto las que están acá arriba como la del piso, que también es una plataforma. Entonces no le podemos poner la misma imagen al piso. Entonces básicamente en inicializar vamos a agregar acá un booleano de si es un piso o no. A mí me gusta a los booleanos puse. Me gusta poner guión bajo a los parámetros para diferenciarlo de los parámetros propios de la clase. Acá en este Zoom hay gente en contra de eso, pero a mí me gusta hacerlo así. Y vamos a hacer que si nuestro objeto no es un piso, le ponemos la plataforma. Y acá le tengo que poner entonces a las plataformas estas le tengo que poner que no son piso, y a la del piso le tengo que poner que sí es un piso. Acá no, perdón. En el inicializar, no en el constructor. Entonces, nuestro piso no tiene imagen, no le estamos atacheando ninguna imagen, pero a nuestras plataformas sí. Y para la imagen del piso estoy haciendo una salvajada, que es básicamente dibujo en un for con un image de processing, dibujo la imagen del piso varias veces. Entonces, nada, estoy repitiendo muchas veces la imagen ahí abajo y listo. Bien, ahora nos queda nuestro personaje que se ve feíto. Vamos a hacer la animación básica de nuestro personaje. Por empezar, es diferente si nuestro personaje está mirando hacia la derecha o hacia la izquierda. Yo lo que hice fue crear un set de imágenes, estas 4 cuando está mirando para un lado, estas 4 cuando está mirando para el otro, este cuando salta para un lado y este cuando salta para el otro. Se podría hacer con un
scale negativo, uno puede invertir la imagen, pero se vuelve medio complicado. Cuando uno usa Touch Image con física es medio complicado hacer eso, así que recomiendo usar esta técnica, este pequeño hack. Así que bueno, tenemos nuestra dirección y tenemos nuestros P-Image de cuando el personaje está quieto hacia la derecha o izquierda, o cuando salta hacia la derecha o izquierda. Vamos a inicializar todas estas imágenes, y nuestra dirección vamos a hacer que nuestro personaje empiece mirando hacia la DER, que es derecha. Me dice que Mario DER no existe. Ah, Mario quieto DER, ok. Entonces, si ahora yo mando play, upa. Perdón. Me quedó una carpeta vieja. Vamos a reemplazar todo esto, porque le cambié los nombres para que estén en español para la clase. Ahí está. Bien, y ahí tenemos nuestro personaje, que por ahora se mueve siempre para el mismo lado, mirando siempre para el mismo lado. Así que ahora vamos a hacer unos cambios en el actualizar. Cuando estamos moviéndonos, que tenemos presionado izquierda, vamos a poner que la dirección va a ser igual a izquierda. Esto es casi como una pequeña máquina de estados. Es también medio como un booleano. Le podría haber puesto un booleano que sea dirección izquierda, true o false. Pero me gustó más hacerlo así, creo que se entiende más, con un string. Así que acá dirección derecha. Y esta parte de puede saltar la vamos a complejizar un poco. Porque es diferente la imagen que tenemos que mostrar si está saltando hacia un lado o hacia el otro. Entonces, lo vamos a hacer fuera del if, no dentro del if. Acá vamos a agregar esta seguidilla if que si puede saltar y la dirección es hacia la derecha. Si puede saltar significa que el personaje está en el piso, que no está saltando. Entonces, si la dirección es hacia la derecha, le pongo la imagen que está quieta hacia la derecha. Si es hacia la izquierda, la imagen que está quieta hacia la izquierda. Ahora, si puede saltar es false, significa que está en el aire. Entonces ahí le hago lo mismo, pero con la de salto. Entonces, ahora miro para un lado, miro para el otro y salto. ¡Yay! Super cute Mario. Bien. Ahora les voy a enseñar algo extra que no es que lo vamos a usar mucho ahora, pero les puede ser muy útil a ustedes en sus proyectos. Así que les recomiendo que le presten atención. Que es, si nosotros no queremos renderizar, o sea, si no queremos renderizar en el mundo, podemos renderizar en un pgraphics. pgraphics ya vieron, ¿no? Sí, ya vieron. Bien. Bien. Clara con pgraphics. Bien, buenísimo. Entonces, básicamente, lo voy a explicar más rápido. Podemos crear un pgraphics, inicializarlo con el ancho y el alto, y en el draw, algo que se puede hacer con la librería de física es, podemos comentar este draw. Vamos a poner acá que sea dibujar en pgraphics. Podemos hacer un begin draw. A ver, esto lo puedo poner ahí, así se entiende que está dentro del begin draw. Entonces esto hace un begin draw, un end draw, y en el medio dibujo el fondo del pgraphic y digo que el mundo
dibuje y en vez de pasarle un parámetro vacío, le paso el pgraphics. Entonces ahora, básicamente no van a notar ninguna diferencia, van a ver exactamente lo mismo, pero esto está siendo dibujado en un pgraphics. Entonces este pgraphic, por ejemplo, si yo oculto esto, este image, no vemos nada. Bueno, sí, estamos viendo el piso porque el piso lo estoy dibujando acá por separado. Pero podría yo, por ejemplo, correr esto y decirle que todo se dibuje 300 píxeles a la derecha. Entonces ven que mi mundo está todo corrido. Y simplemente estoy modificando el pgraphics, sin modificar todo el resto. Esto es bastante útil. Sobre todo, no sé, bueno, les va a servir mucho en los juegos. Por ejemplo, si el escenario fuera más grande que la pantalla, yo quisiera, digamos, hacer un scroll del escenario por momentos. Sí, es cierto. No lo había pensado, pero para hacer eso podría ser una buena solución. Sí, de hecho el otro día me estaba preguntando cómo hacer eso en Processing. Y es una buena solución. Y como otro ejemplo, aparte de renderizado, o sea, hasta ahora les mostré dos formas de renderizar. Una es con física, la otra es con física en UP-Graphics, y la otra es hacer nuestro propio render de processing, para no demorarme mucho con esto. Perdóname, Joaquín, me pregunta Sí. Julián Álvarez si podría servir para hacer un parallax. Lo recién. Es que generalmente cuando haces un parallax, o sea, si lo que querés hacer es una parallax de un fondo, generalmente el fondo no va a estar hecho en física. Lo vas a tener hecho como con imágenes de processing, porque no creo que las montañas que estén en el fondo interactúen, digamos, con física. Pero si fuera así, si fueran objetos de física, sí, podrías usar pgraphics. Sí, igual siempre es una buena costumbre usar pgraphics en processing, como que te soluciona un poco la vida, casi como capas de Photoshop, digamos. Así que sí, es una buena idea. Acá les traigo un ejemplo nuevo. Este se los muestro así de una. Es básicamente el mismo ejemplo que tenemos, pero con unos cambiecillos. Pueden ver, por ejemplo, acá las plataformas las estoy renderizando como una elipse. Básicamente, lo que estoy haciendo es agregar un método que se llama renderizar, y no estoy haciendo attach image acá en plataforma, sino que estoy llamando a renderizar, y llamo a una elipse que la coloca en la posición X e Y de este objeto de física y con el ancho y alto de este objeto de física. Entonces, yo puedo llamar a cada uno de estos objetos para que se renderice a sí mismo, y no uso el rendereado de física. Esto puede ser útil en algunas situaciones, se los tiro más así al pasar, para que los tengan como una posibilidad si en algún momento se les complica para hacer algo porque por el problema de física, por ejemplo, lo que yo les decía que con el attach image es difícil poner la posición izquierda y derecha del personaje. Me estoy quedando sin voz. Entonces por eso cambié agregué un pimage por cada posición, por cada dirección. Bueno, esto, si usan un renderizado, pueden hacerlo acá directamente. Haciendo, por ejemplo, si la dirección es derecha, dibujo el personaje tal cual. Si la dirección es izquierda, le hago un scale negativo en X. Entonces el personaje se flipea en el eje X. Consulta, Joaquín. Sí. Por ejemplo, digo, un caso que podría llegar a servir esto que vos estás mostrando. Cuando por ahí algunos de los elementos del juego en física requiere como una situación de dibujado especial, vos podrías, digamos, hacer que ese dibujo, que ese elemento no se dibuje, ¿no? Podrías ponerle como totalmente transparente. Sí,
Sí, totalmente. Y entonces renderizarlo vos como una excepción con lo que necesites hacer fuera de lo que es el mundo de física, por ejemplo. Totalmente, exactamente, sí, sí, sí. Y es muy útil. Más que nada, es útil para solucionar problemas, como dijiste recién, para hacer excepciones. Como que generalmente vas a usar el Attach Image porque dentro de todo es bastante potente, pero en ciertas excepciones, mejor no. Bien, este ejemplo igual se los voy a mandar, no lo explico así en detalle, pero lo único que cambia es el método de renderizar de cada función, ¿ven? Aquí en este renderiza una imagen en los obstáculos en vez de una elipse, pero es básicamente eso, después es todo copy-paste. Bien, ahora vamos a animar la caminata del personaje, que es algo que suelen preguntar mucho en este proyecto, cómo hacer una animación en Processing. Vamos a hacer una animación sencilla, que son los 3 frames de la caminata, que son, bueno, justo este ejemplo que abrí, no los tiene, acá. Básicamente tengo 1, 2, 3 frames, y para la izquierda lo mismo, 1, 2, 3 frames. Bien, acá vamos a ir a nuestro personaje y vamos a agregar otros PImage. Vamos a agregar un array de PImage hacia la derecha y un array de PImage hacia la izquierda, donde vamos a poner esos frames. Y vamos a agregar lo que se llama en una animación el cabezal, que es como en qué frame estamos de esta animación. Entonces le vamos a poner frame caminata. Al inicializar nuestro Mario, ahora acá vamos a agregar nuestros PImage y vamos a cargar en un for estos PImage que les mostré antes, estas imágenes. Y acá ya, en vez de llamar a Mario quieto der, vamos a llamar a Mario der 0. Básicamente para que empiece en esta imagen, que arranque en esta imagen el personaje. Bien. Ahora vamos a actualizar nuestro método actualizar. Hice un verso sin esfuerzo. Acá, antes del saltar, vamos a actualizar nuestro cabezal. Nuestro cabezal arranca en 0 y todos los frames se va a ir sumando 1. ¿Ok? Pero se va a ir sumando 1 módulo de 3. Esto lo que hace es que cuando llega a 3, se convierte en 0 de vuelta. Porque módulo lo que hace es una división sin resto. No sé si lo dije bien, perdón. Pero básicamente va 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2. Entonces, vamos a ir actualizando. De hecho, vamos a ignorar esto por ahora. Este if, vamos a ignorarlo por ahora. Entonces, acá va actualizando 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2. Y vamos a hacer que si nuestro personaje puede saltar y está yendo hacia la derecha, vamos a complejizar un poco esto. Vamos a borrar esto. Y entonces hacemos que si la velocidad es 0, o sea, no estoy quieto, le pongo el Mario que está quieto. Si la velocidad si el personaje, la velocidad no es 0, o sea, el personaje se está moviendo, le pongo el Mario
dentro de mi array de frames igual a el frame en el que estoy actualmente en la animación. Entonces, si estoy en el 0, va a mostrar este frame, si estoy en el 1 este, si estoy en el 2 este. Y hacemos lo mismo para la izquierda. Bien. Ahora el salto lo dejamos igual porque el salto no va animado. Entonces ahora, ven, espera que me quedó el pgraphics en cualquier lugar. Entonces ahora nuestro personaje se está animando medio a la velocidad de la luz. Entonces ahí es cuando entra el frame count. Esto es una técnica que aprendí en esta materia, que es básicamente frame count, es la cantidad de frames desde que empezó, desde que se mandó play al sketch. Este valor va aumentando 1, 2, 3 al infinito, y le hago un módulo de 5, o sea que cada 5 va a dar 0, o sea que cada 5 va a ser igual a este valor, y voy a entrar en este if. No sé si, Emiliano, lo querés explicar mejor que yo. Sí, como es el resto de dividir por 5, va siendo 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 4. Exacto. Entonces cada 5 frames voy a entrar acá. Y entonces ahora la animación se va a hacer más lenta. Van a ver que ya no está tan epiléptico nuestro Mario. Si yo le pongo un valor más alto todavía, se va a animar más lento. Ya aparece como medio en cámara lenta. Y si le pongo un valor, no sé, más bajo, vamos a ponerle 3, se anima más rápido. Eso es a gusto y piacere. Creo que 4 va bien. Bien. ¿Hasta acá alguna duda? No, Bueno, sigo. Ok. Vamos a ahora ver cómo hacer diferentes pantallas en el juego. Para hacer diferentes pantallas también vamos a usar otra técnica de la materia, que es una máquina de estados. Bueno, igual es una técnica que se usa mucho en programación. Vamos a crear un string estado. Acá voy a crear una imagen para la portada también. Y vamos a hacer que nuestro sketch empiece en un estado portada. Y vamos a cargar en la imagen de la portada, vamos a cargar nuestro Mario saltando. Ahora vamos a ir al draw, y en el draw, esto que estamos haciendo acá, solo lo vamos a hacer si estamos en estado jugando, ¿ok? Todo lo que está en el draw. Todo esto lo vamos a hacer solo si estamos en estado jugando, porque no queremos que en la portada te aparezca el personaje y se actualice el engine de física y todo eso. Entonces, esto lo voy a borrar y voy a copiar y pegar un draw, porque es mucho código, pero ahora lo explico bien rápido. Básicamente, el draw empieza con un if. Simple máquina de estado. Si estamos en portada, muestro la imagen del Mario saltando, muestro un texto que dice Super Mario Processing, y otro texto que te explica los controles. Y si estamos en estado juego o en estado fin, que es cuando ganaste o perdiste, renderizo el juego. ¿Okay? Y dentro de este if, esto es lo que ya teníamos de antes, si estamos en estado fin, le pongo
el cartel, muestra el cartel ese que dice perdiste o ganaste, y muestra un cartel que te dice presiona Enter, para si sabes qué hacer. Ahora, ¿qué nos falta en esta máquina de estados? Si estuviera en una clase presencial, haría la pregunta y esperaría la respuesta, pero acá se va a complicar, así que me voy a responder a mí mismo. Básicamente tenemos que poder saltar entre estos estados. Entonces lo vamos a hacer desde el key press, porque vamos a pasar de estado cuando el personaje aprieta Enter en una pantalla de perdiste o en la portada. Entonces vamos a reemplazar este key press por otro key press, que básicamente empieza preguntando si estamos en estado portada y apreté la letra Enter, paso al estado juego. Y acá llamo, por ejemplo, a Mario.inicializar para inicializar mi personaje, agrego a Mario al mundo y inicializo mi caja. Esto es porque yo tal vez, si estuve jugando antes, la caja la moví de posición. Bueno, quiero que se inicialice siempre en la misma posición. De hecho, acá algo que tenemos que hacer es, vamos a sacarle al Mario Bros, donde está nuestro personaje, acá. Vamos a sacarle la inicialización y el agregado al mundo, porque lo vamos a agregar cuando ponemos play, cuando apretamos Enter. Y no queremos que se agregue 2 veces, que quede repetido. Después, si estamos en estado juego, esto es exactamente lo mismo que teníamos antes. Manejamos el personaje con las teclas. Y si estamos en estado fin, si aprieto la tecla Enter, el estado pasa a ser portada. Es una máquina de estado bien sencilla. Ahora, ¿en qué momento entramos en estado fin? Nos faltó eso. Básicamente, en nuestros métodos perder y ganar, le ponemos que el estado pasa a ser fin. Entonces, ahora tenemos... no me está cargando la tipografía. Nunca le puse la tipografía igual. Vamos a copiarla de otro sketch, así hacemos más rápido. Bien, vamos a poner acá Arcade Font. Vamos a crear nuestro Arcade Font. Pfont creo que es. A ver si con eso alcanza. Bien, esta es una font que puse acá. Entonces ahora tenemos nuestra portada con el Mario ahí saltando. Estamos en este momento, dentro de acá, estamos en este parte del draw. Estamos en portada. Yo aprieto Enter. Básicamente lo que hice fue acá en Key Press, estoy en estado portada, apreté Enter, inicialicé las cosas del juego. Si ven, el personaje cae del piso y la caja caen del cielo y la caja también, porque se inicializaron ahí arriba. Bien. Ahora juego. A ver si gano esta vez. No, bueno. No voy a ganar en esta clase. Me dice presiona Enter, vuelvo a la portada, aprieto Enter de vuelta y vuelvo a jugar. ¿Alguna duda de la máquina de estados? No, eso igual lo tienen bastante claro. Bien, buenísimo. Lo mío básicamente es una censura, ¿viste? Que no les dejo preguntar nada. Todo supongo que ya lo tienen re claro, ¿viste? Digo, sí, lo tienen re claro y sí, sí. Bueno, ya vamos 1:40, así... Yo quería preguntar algo que no es sobre el Mario, pero me interesa saber cómo se puede controlar la processing. ¿De qué forma? Me pareció interesante todo lo del P-Graphic. Pero ¿Controlar no qué? sé. La cámara. Si te quisieras mover por el entorno, mover la cámara. También.
Y yo me imagino que con un pgraphic, moviendo la posición del pgraphic en relación La a posición del personaje no. la posición del personaje. Vas a tener que hacer un mapeo entre la posición del personaje y la posición de pgraphics. Después lo podríamos probar, pero No, está estamos bien, como era para medio cortos preguntar. de tiempo. Me Pero parecía lo del graphic que se hacía con eso. sí, me imagino que es una buena técnica. Bien. Bueno, los sketches que quedan, las partes que quedan se las voy a mostrar mostrándoles sketches enteros para ¿cómo es? Para no demorarnos mucho más de tiempo. Y porque también no agregan muchos conceptos nuevos, básicamente son los mismos conceptos pero reutilizados. En este objeto, en este sketch, agregué que necesitas 5 puntos para ganar. Entonces agregué unas monedas, que básicamente agregué una clase moneda, que es muy... Joaquín, ¿Cómo? acá un Sí, alumno pregunta cómo haces para cambiar el eje de rotación de un objeto. como de un objeto de física. Sí. Set rotation. Pero por ahí está hablando del punto de anclaje de la rotación. Si es del punto de anclaje, en realidad, claro, el punto de anclaje. ¿Y de qué tipo de objeto? Perdóname, Fabio, porque es un Fbox, por ejemplo. Si vos necesitas que un objeto. Una cosa que podés hacer es, en vez de hacer un Fbox, podés hacer un Fpoly. Y como el Fpoly, vos le pasás las coordenadas de los vértices, el punto 00 del Fpoly sería el punto de anclaje. Entonces vos podrías armar un Fbox, por ejemplo, con el eje desplazado, armando los vértices en otro lugar. Bien, ahí bueno. Sigamos, Joaquín, perdón. ¿No? ¿Está bien? Acá, por ejemplo, le puse una rotación a las monedas. Pará, Para... dice, podría usar un translate por ahí. No, porque el tema que translate, rotate, todo ese tipo de cosas son cuestiones de OpenGL y de lo que es el dibujo, pero no operan en física. Claro, para hacer eso tendrías que usar el ejemplo lo que expliqué antes de renderizar aparte, renderizar vos mismo, hacer vos mismo el render. Sí, claro. En ese caso sí podrías. Por eso digo que la librería de física para ciertas cosas no te va a servir porque no puedes controlar mucho la imagen y la rotación del objeto está por el engine de física, no por la imagen, digamos. Una vez que vos rotas la imagen, rotas el objeto y eso rota la imagen. Si vos querés que el objeto rote independientemente de la imagen, vas a tener que renderizarlo vos mismo. Sigamos. Bien. Bueno, acá creé una clase moneda, que básicamente es lo mismo que teníamos antes con los obstáculos, solo que le agregué una boolean si la moneda está agarrada o no, y le agregué un método agarrar, que si la moneda no está agarrada, le pongo agarrada igual true, y sumo un puntaje en esta variable global. Y la remuevo del mundo. Después agregué otro método que es resetear, que básicamente resetea las monedas para cada vez que vos entras de nuevo a este mundo, se reseteen todas. Entonces, básicamente, por las dudas, primero la remueve del mundo, por si no metele que vos perdiste y no agarraste todas las monedas, todavía hay monedas en el mundo, entonces las remueve todas, y después la añade y resetea la bandera de agarrada a false. Entonces ahora lo que hacemos es inicializamos todas nuestras monedas en la posición que queremos y en el keyPress hacemos un for que recorremos todas las monedas y las reseteamos. Entonces cuando yo entro en el juego reseteo todas las monedas. Entonces acá yo estoy jugando, agarro mis monedas,
Esta versión tiene como un puzzle que no puedes saltar esta plataforma si saltás desde el piso, entonces tenés que traerte esa caja desde ahí para poder llegar a la plataforma. Bien. En esta versión es más fácil jugar porque el personaje flota mucho. Bien. Pero se nota que esta versión no tenía hecho el cartel de ganaste. Bien. De las monedas es muy sencillo. No sé si hay algo que no se entendió, me lo dicen, pero es básicamente los mismos conceptos que ya vimos. Después tengo este sketch que lo único que hace es... Le agregué unas imágenes en el fondo, unas nubes y unas montañitas. Y está acá el contador de puntaje también, que no sé si estaba en el anterior o no. Que básicamente cada vez que juntás una moneda se suma el puntaje, y acá en el draw, si estamos en estado juego, actualizamos un texto que tiene el puntaje. Básicamente es eso. Y por último, el último sketch agrega estos enemigos, que es básicamente, estamos aplicando todos los mismos conceptos que usamos antes, no hay ningún concepto nuevo. Tengo una clase enemigo que extiende a fbox, tiene un montón de imágenes, una imagen para cuando está muerto y un array de imágenes para los 2 frames que tiene, que básicamente son patita de izquierda, patita derecha. También tenemos un cabezal acá para la caminata, y le agregué un booleano que es si este personaje está yendo hacia la derecha, going right, o que si es true o false. Entonces, básicamente lo que hago acá es que empieza en true. Entonces, si está yendo hacia la derecha, se mueve hasta acá. Ahora, una vez que llega a esta posición, pone que se está moviendo a la derecha es false. Entonces empieza a moverse hasta acá. Y una vez que llega a esta posición, resetea moviendo de la derecha. Entonces, básicamente con un booleano y una posición ya generé este comportamiento, digamos. Tengo esta variable que es la x original, entonces básicamente se pregunta si esta posición la calcula en base a la posición del medio, igual que esta posición de acá. Entonces, acá en actualizar, ¿ves? Se fijan, si la posición en x es mayor a la posición original en x más 50, yendo a la derecha, false. Ahora, si es menos 50, yendo a la derecha, true. Y acá, si está yendo a la derecha, le seteo un velocity, y si está yendo hacia la izquierda, le seteo el otro velocity. Es muy sencillo. Les agregué también a los enemigos que solo los podés matar. Si los tocas desde el costado, morís. Si los tocas desde arriba, los matás. Eso básicamente hice lo mismo que veníamos haciendo antes con la normal del contacto. Entonces, acá pregunto si es un Goomba y es un personaje. Acá pregunto las normales. Entonces, si estoy entre un personaje y si el personaje es el body 1 y la normal en I es mayor a 0, o sea que lo estoy pegando desde arriba, lo mato. Acá estoy casteando este body, que es un objeto de física. Como estoy usando herencia, lo puedo castear directamente como enemigo. Eso es bastante útil. Acuérdense que enemigo extiende a fbox, es un objeto de tipo fbox. Entonces yo le puedo decir que este fbody me lo considere como un enemigo. Todo esto lo pongo entre paréntesis, y ahora puedo llamar a un método de la clase enemigo.
¿Esto se entiende? Lo de castear. No sé si ya lo habían usado antes en algún momento. Claro, lo que pasa es que si vos no lo transformás, no podrías llamar al método matar, porque No, el fbody, porque es de la clase fbody originalmente eso. De fbody no tiene exacto, método matar. exacto. Fbody no tiene matar, pero enemigos sí. Claro. Pero fbody, acá, acuérdense que cuando empieza el contact start es de tipo, o sea, el body 1 es de tipo fbody. Fbody no tiene método matar, pero su hijo, enemigo, sí. Gracias a que estamos usando herencia, podemos castear, igual que acá podemos castear esto como si fuera una moneda y llamar al método agarrar. Es exactamente lo mismo. Esto es como una de las ventajas de estar usando herencia en el proyecto. Bien. Ahora, si el contacto no se dio de esta manera, o sea que no se dio desde arriba, llamo a perder. O sea que te mate. Bien. Y algo que le agregué acá al enemigo en la función matar, para hacerlo un poco más lindo, no hice que desaparezca al instante, sino que le puse, si está vivo lo podés matar, si no, no. O sea que una vez que está vivo, le pongo de una que vivo es false, cosa de que no puedas matarlo muchas veces seguidas. Esto, al toque, ya, por más que el contacto, no sé, se dio 3 veces seguidas, ya no vuelve a entrar en este if. Entonces lo seteo en false. Bien. Después sumo un puntaje al jugador, y acá lo que hago es, le atacheo la imagen de Goomba muerto, que es básicamente esta imagencita que está acá aplastada. Fíjense que por más que tenga este espacio, le dejé este espacio transparente para que tenga el mismo tamaño que las otras imágenes y no se me mueva del lugar. Es importante cuando utilizan física más o menos respetar eso. Bien. Y entonces acá, si mi personaje está vivo, hago todo esto de la caminata del enemigo. Ahora, else, si el personaje está muerto, tengo un contador que se llama contador para desaparecer, que si es menor a 30, lo voy sumando, entonces cada frame lo voy sumando hasta que llega a 30, y cuando llega a 30, remuevo este objeto del mundo. Cosa de que durante 30 frames se vea la animación de Goomba muerto. Bien. Si ven, ahí también mi personaje, cuando yo le pego, salto del Goomba, es como que hace un saltito. De hecho, se puede hacer un puzzle con eso, que tienes que matar a un enemigo para poder saltar a una plataforma. Pero yo podría no querer eso, entonces puedo usar esta función, setSensor, que lo que hace es que los objetos de física sean traspasables, que no colisionen. O sea, sí te generan un F-contact, pero no se empujan entre sí. Entonces, si yo hago ahí, ven que casi no rebotó. O hay un mínimo rebote por el primer contacto en el que todavía no es un sensor, digamos. Bueno. Y ahora, bueno, para terminar, vamos a ver si puedo ganar. Acá tengo que esperar. En esta versión del juego, si llegás al tubo y no... eso haber pasado la otra vez que no gané. Si no juntaste las 8 monedas, no ganás. Bueno, si me aguantan, lo pruebo una vez más. Mucha expectativa, porque gané. Sí. Esto me estaba poniendo más nervioso que toda la clase. Y si no, voy a hackear, voy a hacer las plataformas más anchas, no sé, algo voy a hacer. Hago que las plantas no te maten. Vamos. Sí. Eso. Bien ahí. Finalmente tenía que ganar, ¿no? Y bueno, eso creo que
eso es todo. Yo igual en los sketches que les voy a mandar, no les mando este sketch gigante, sino que les mando todo en etapas, ¿ven? Primero, con herencia, sin herencia, diferentes formas de enemigos, renderizar aparte, renderizar con pgraphics, las pantallas de estados. Este ejemplo que no se los expliqué porque es un poco complejo, pero es cómo hacer pantallas, pero en vez de usar estados, usar clases. Que la verdad no tiene mucho sentido en Processing, no se los recomiendo porque se van a meter en un quilombo, pero generalmente en otros lenguajes de programación usarías clases para hacer pantallas. Entonces tenés una clase pantalla y tenés una clase portada que hereda de pantalla y una clase juego que hereda de pantalla también. Entonces vos, según en qué momento estás, activas una clase o la otra. No sé cómo estamos de tiempo, pero... No, ya tenemos que ir cerrando, perdón. Está bien. No, está bien, pero bueno, lo pueden chusmear el ejemplo. Yo se los mando, lo pueden chusmear. Eso, por ejemplo, no se hace en Unity, por ejemplo, eso de hacer las clases para las distintas pantallas. Claro, sí, por eso medio lo expliqué acá. Es como la versión processing de eso. Sí. ¿Ves? Tenemos, esto se llama una clase abstracta, que se llama las clases que tienen todos sus métodos vacíos para que los rellenen sus hijos. Entonces la clase pantalla tiene todos métodos vacíos, uno dice, ¿para qué sirve esto? Pero si vamos a la clase portada vemos que estamos haciendo polimorfismo de estos métodos. Entonces estamos reemplazando los métodos de la clase padre. Entonces yo puedo llamar a los métodos de la clase pantalla, actualizar, sin saber si estoy en portada o si estoy en juego, y si es un juego va a llamar a subactualizar, y si es una portada va a llamar a subactualizar. ¿Se entiende? Perfecto. Sí. Bien, bueno, lo pueden chusmear el resto del ejemplo acá. Y después todo lo demás sí ya está explicado, así que acá lo tienen. Bueno, Joaquín, excelente. Gracias, muchas gracias, la verdad que todo muy claro. Por lo menos para mí que soy profesor, no sé para ellos, pero bueno. Espero que sí. Cualquier cosa me preguntan. Yo intenté, a veces me acelero un poco, pero... Acá está diciendo muchas gracias, muy buena clase.